Bueno, vamos a comenzar con el encuentro número 18 de este taller de lectura sobre el concepto de la angustia. Y vamos a retomar una lectura donde la dejamos en el último encuentro, que fue exactamente aquí donde está puesta la pantalla. No sé si se ve, lo voy a fijar. Ahí está. Bueno. La angustia de la falta de espiritualidad. A pesar de ser tan verdadero lo que hemos expuesto anteriormente, a saber, que la angustia es el último estado psicológico del que irrumpe el pecado mediante el salto cualitativo. Sin embargo, basta echar una mirada a la vida de los hombres para persuadirnos de que todo el paganismo, así como la repetición dentro del cristianismo, se mueve en unas determinaciones de tipo meramente cuantitativo, de la que no llega a despegarse el salto cualitativo del pecado. Este estado, no obstante, no es un estado de inocencia, sino que, considerado desde el punto de vista del espíritu, es cabalmente un estado de pecaminosidad. Es bastante curioso, supuesto que la conciencia del pecado apareció por primera vez formalmente con el cristianismo, que la ortodoxia cristiana siempre haya enseñado que el paganismo estaba en pecado. La ortodoxia, sin embargo, tiene razón al afirmarlo, si bien es necesario que se explique un poco más exactamente. En una palabra, que con esas determinaciones de tipo cuantitativo, el paganismo no hace otra cosa, por decir así, que dar largas al tiempo, sin llegar nunca al pecado en su sentido más profundo. Pero esto es precisamente el pecado. Es fácil demostrar que lo anterior tiene validez respecto del paganismo. La cosa cambia bastante cuando se trata del paganismo dentro del cristianismo. Porque la vida de los pagano-cristianos no es ni culpable ni tampoco inocente. Es una vida que en realidad desconoce toda diferencia entre el presente, el pasado, el futuro y la eternidad. La vida y la historia de estos cristianos lleva el sesgo típico de la escritura antigua, cuando las letras se precipitaban sobre el papel sin conocer ningún signo de puntuación y garrapateando todas las palabras y todas las frases unas con otras. Si lo miramos con ojos estéticos, todo esto resulta eminentemente cómico, porque la verdad es una cosa hermosa oír el murmullo de un riachuelo que acompaña el curso de la vida, pero qué cosa más cómica que el espectáculo de una suma de criaturas racionales convertidas en un murmullo sempiterno y sin sentido. Yo no sé si la filosofía podrá hacer uso de esta plebe como de una categoría que le sirva de substrato para una grandeza superior, como es el caso, por ejemplo, de ese batiborrillo vegetal encharcado que va convirtiéndose poco a poco en tierra y enseguida empieza a ser turba y luego otras cosas. En cambio, mirándolo con los ojos del espíritu, toda esa existencia es pecado, y esto es lo menos que podemos hacer por ella, ya que con tal afirmación le estamos exigiendo que tenga la debida espiritualidad. Esto que acabamos de decir no es válido acerca del paganismo, porque semejante existencia solo puede encontrarse dentro del cristianismo. Ello se debe a que cuanto más alto se emplaza el espíritu, tanto más profunda se manifiesta su pérdida, y cuanto más encumbrados estaban los que se han perdido, tantos más desgraciados son en su contentamiento. Esto lo habíamos leído. Si comparamos esta beatitud peculiar de la falta de espíritu con la situación de los esclavos en el paganismo, bien podemos afirmar que la esclavitud, a pesar de todo, tiene sentido, pues no es de suyo absolutamente nada. Por el contrario, la propia pérdida de la inespiritualidad es lo más espantoso de todo, ya que la desdicha del hombre sin espiritualidad consiste cabalmente en que mantenga una relación con el espíritu, relación que en sí misma no es nada. Por eso, la inespiritualidad de que estamos hablando puede poseer hasta cierto punto todo el contenido de la espiritualidad, pero, nótese bien, no como una cosa espiritual, sino como un galimatías, como broma, frases hechas. También puede poseer la verdad, pero nótese bien, no como verdad, sino en cuanto rumor y comadreo.
Esto es, a los ojos de la estética, lo infinitamente cómico de la falta de espíritu. Pero en general, no se suele fijar la atención en ello, pues los mismos que tendrían que hacer el balance correspondiente, unos más y otros menos, no están bien seguros en todo lo que concierne al espíritu. Por eso, cuando se trata de exponer la falta de espiritualidad, se le hacen decir con gusto puras chácharas, y esto porque no se tiene el coraje de permitir que la falta de espíritu se exprese en su propio lenguaje. Esto no es ni más ni menos que inseguridad. El hombre sin espiritualidad puede decir absolutamente lo mismo que haya dicho el espíritu más rico, con la sola diferencia de que el primero no lo dice en virtud del espíritu. El hombre sin espiritualidad se ha convertido en una máquina parlante. Por eso no tiene nada de extraño que pueda aprender de memoria una retahíla de textos filosóficos tan bien como una confesión de fe o un recital político. ¿Acaso no es muy curioso que el único ironista de la historia, el mayor de todos los humoristas, coincida en afirmar una cosa que, por otra parte, parece ser la más sencilla de todas, que se debe distinguir entre lo que se entiende y lo que no se entiende? Claro que también aquí cabe la pregunta, ¿qué dificultad hay en el hombre más falta del espíritu llega a ser esa misma afirmación al pie de la letra? Porque solo hay una prueba de la espiritualidad. Esta prueba es la del espíritu mismo de cada uno de nosotros. El que quiera lograr otra prueba, quizá logre hacer una copia enorme de ellas, pero le servirán de poco, pues ya está catalogado como falto de espíritu. En el hombre sin espiritualidad no hay ninguna angustia. Es un hombre demasiado feliz y está demasiado satisfecho y falto de espíritu como para poder angustiarse. Con toda, esto es una versión bien triste y podemos asegurar que la diferencia entre el paganismo y la inespiritualidad estriba en que el primero caminaba hacia el espíritu y la segunda en cambio ya está de vuelta, alejándose constantemente del espíritu. Por esta razón, si así se quiere, el paganismo es simple ausencia del espíritu y en este sentido es muy distinto de la falta positiva de espíritu. Por eso mismo, es aquel infinitamente preferible. La falta de espíritu es un estancamiento de la espiritualidad y una caricatura de la idealidad. De ahí que la falta de espíritu no sea precisamente necia cuando nos viene con todas sus retahílas, sino que lo es, sobre todo, en el sentido en que de la sal se dice en la Escritura, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará? Su extravío total, pero también su seguridad satisfecha, consisten cabalmente en que ese no entender nada en el sentido espiritual ni tomar nada a pecho como auténtica tarea, sin que por eso deje de rozarlo todo con su lívido chismorreo. Si alguna vez es tocada por el espíritu, instantáneamente empieza a tener convulsiones como una rana galvanizada, entonces aparece un fenómeno que corresponde por completo al fetichismo pagano. Para los faltos de espíritu no hay ninguna autoridad, pues saben muy bien que para el espíritu no la hay. Pero como ellos desgraciadamente no tienen ninguna espiritualidad, helos ahí convertidos en unos perfectos idólatras, y esto a pesar de todo su saber. Con la misma veneración adoran a un tonto de capirote que a un héroe, pero sobre todo su auténtico fetiche será siempre el charlatán. Creo que hasta acá habíamos llegado en el encuentro pasado, esto lo habíamos leído. Sí, sí, Graciano, yo me equivoqué, me No, parece, sí, es no verdad. pasa nada porque es hermoso este pasaje, es hermoso. Lo que comentábamos la semana pasada justamente eh, es que las palabras y el lenguaje están íntimamente vinculados a la vida del espíritu, ya sea en la manifestación de su falta de espíritu o en la manifestación de su espiritualidad, ¿no? Y vinculamos también la figura de la sal como aquello que conserva, que da sed, que otorga también, que realza el sabor de las cosas en relación a las palabras, ¿no? Eh, Sí, y yo quería decir, Graciano, que cuando acá dice que de ahí que la falta de espíritu no sea precisamente necia,
cuando nos viene con todas sus retahílas, sino que es insípido, etc. A mí me hace acordar también a la enfermedad mortal, cuando por un lado está el desesperado de que no es consciente de que es desesperado y el desesperado que, consciente de toda su situación, se obstina en ser sí mismo, digamos, ¿no? Y no, que ese sería el necio, quizá, no el que está, digamos, como en una completa ignorancia de su condición, ¿no? Escucho. Oh, pero estaba diciendo que para Kierkegaard la virtud del paganismo estaba en que estaba yendo hacia el espíritu, pero acá en el cristiano paganismo ya pegó la vuelta. Y la necedad sería creer que se tiene una vida espiritual cuando solo se saben, por ejemplo, dogmas de memoria o cuestiones así, o como en su tiempo, digamos, que se nacía danés, y nacer danés era lo mismo que nacer cristiano. Porque eso no tenía ningún sentido desde el punto de vista espiritual, ¿no? Como si la espiritualidad se pudiera simplemente heredar si es que uno no decide abrazarla. Me parece que es muy interesante este vínculo. Y después, bueno, una de las mejores frases del libro para mí es que la falta de espiritualidad convierte a los hombres en una máquina parlante. No, eso me parece espectacular, porque las palabras ya no tienen ningún sentido, ningún peso, no tienen peso específico, peso propio. Entonces alguien sin espíritu habla y puede decir algo grandioso, pero no tiene ningún peso específico eso que pueda decir. Bien. Vamos a avanzar entonces. Hemos dicho que en la falta de espíritu no hay ninguna angustia, ya que ha quedado excluida de la misma manera que también lo está el espíritu. Sin embargo, la angustia está al acecho. Hay la posibilidad de que un deudor cualquiera logre sustraerse felizmente de su acreedor y mantenerlo alejado con muy buenas palabras. Pero existe un acreedor que jamás se quedó corto y este acreedor es el espíritu. Por eso, considerando las cosas desde el punto de vista del espíritu, la angustia también se halla presente en la falta de espíritu, aunque oculta y enmascarada. Solamente el tener que contemplar este espectáculo le llena a uno de escalofríos, porque sin duda que ya sería una cosa espantosa el imaginarse la propia figura de la angustia sin ningún atuendo que la camuflara. Pero esta figura nos espanta más todavía cuando, por necesidad, viene disfrazada para no presentarse como lo que en realidad es. Es verdad que no se contempla la muerte sin escalofrío cuando ésta se presenta en su auténtica figura, es decir, como si el siniestro esqueleto armado de la guadaña, pero al que la observa entre bastidores le causa todavía mucho más pavor verla entrar disfrazada en escena, como una desconocida que se ha puesto el disfraz para burlarse de los hombres, que se imaginan poder burlarse de ella, y comprobar cómo los encandila a todos con sus buenas maneras y los arrastra a la loca algazara del placer sin freno. Esto sí, lo habíamos leído, este apartado lo habíamos leído. Vamos entonces con el segundo apartado que dice: la angustia es dialécticamente definida en el sentido del destino. Por lo general, suele decirse que el paganismo yace en el pecado. ¿Acaso fuera más exacto decir que yace en la angustia? El paganismo es sobre todo sensibilidad, pero una sensibilidad que tiene cierta relación con el espíritu sin que éste haya sido puesto como espíritu en el sentido más profundo de la palabra. No obstante, esa posibilidad es cabalmente la angustia. Si ahora, concretando más, preguntamos cuál es el objeto de la angustia, la respuesta no puede ser otra que la de siempre. Ese objeto es la nada. Porque la angustia y la nada son siempre correspondientes entre sí. La angustia queda eliminada tan pronto como aparece de veras la realidad de la libertad y el espíritu. Esto supuesto cabe hacer otra pregunta.
¿Qué significa más próximamente la nada de la angustia dentro del paganismo? Esa nada es el destino. El destino es una relación cabalmente externa con el espíritu. Una relación entre el espíritu y algo que no es espíritu, pero con lo que el espíritu mantiene a pesar de todo una relación espiritual. El destino puede significar las cosas más opuestas, puesto que es la unidad de la necesidad y de la casualidad. No siempre se ha tenido esto en cuenta. Con frecuencia se ha hablado del fatum pagano, al mismo tiempo que se distinguían dos modalidades, la de la concepción oriental y de la de concepción griega, como si este fuera la necesidad. Incluso se ha conservado un resto de esta necesidad en la misma concepción cristiana, entendiendo por destino lo casual, lo inconmensurable con la idea de la providencia. Las cosas, sin embargo, no son así, puesto que el destino es precisamente unidad de necesidad y casualidad. Esto se suele expresar de una manera muy significativa diciendo que el destino es ciego. En efecto, quien avanza a ciegas se mueve tanto necesaria como casualmente. Una necesidad que no está consciente de sí misma es, eo ipso, pura casualidad en relación con el momento siguiente. Por lo tanto, el destino es la nada de la angustia. Es una nada, ya que la angustia desaparece tan pronto como entra en escena el espíritu. Pero entonces también desaparece el destino, pues su lugar lo viene a ocupar la providencia. Acerca del destino se puede muy bien afirmar lo que San Pablo dice acerca de los ídolos. No hay ningún ídolo en el mundo, pero a pesar de todo los ídolos son objeto de la religiosidad de los paganos. En el destino, pues, encuentra la angustia del pagano su objeto, su nada. El pagano no puede entrar en relación con el destino, pues éste tan pronto es lo necesario como es lo casual. Y sin embargo, está en la relación con él, y esta relación es la angustia. El pagano no puede estar más cerca del destino. Los intentos de que el paganismo ha hecho en este sentido son lo bastante profundos como para arrojar una nueva luz sobre el particular. Quien nos venga a descubrir el destino tendrá que ser tan ambiguo como el propio destino. Esto era precisamente lo que ocurría con el oráculo. Este podía dar a entender también las cosas más opuestas. Por eso, la relación del pagano con el oráculo vuelve a ser la de la angustia. Tal es el motivo del tragicismo profundamente misterioso en que está envuelto el paganismo. La tragedia, en este caso, no consiste en que la sentencia del oráculo sea ambigua, sino en el hecho de que el pagano no tenga la valentía necesaria para dejar de aconsejarse por él. El pagano se halla en relación con el oráculo, no se atreve a dejar de pedirle consejo, e incluso en el momento de la consulta se encuentra en una relación ambigua de simpatía y antipatía con él. Y ahora, para colmo, piénsese en las explicaciones del oráculo. El concepto de culpa y de pecado no llega a aparecer en el sentido más profundo dentro del paganismo. Si hubiese aparecido, el paganismo se habría hundido bajo el peso que encierra la contradicción de que un hombre se torne culpable por obra del destino, porque esta es en realidad la suprema contradicción. Y en medio de ella irrumpe precisamente el cristianismo. El paganismo no alcanza a comprender semejante contradicción, pues procedía con demasiada ligereza en la determinación del concepto de culpa. El concepto de pecado y de culpa pone cabalmente al individuo en cuanto individuo. Entonces ya no se habla de ninguna relación con el resto del mundo ni con todo lo pasado. Entonces solo se habla de que el individuo es culpable y de que a pesar de todo llega a hacerlo por obra del destino, es decir,
por obra de todo aquello de lo que no se habla. De esta manera, el individuo llega a ser algo que pone en entredicho el concepto de destino, y no obstante lo llega a ser por obra del destino. Cuando se entiende esta contradicción de un modo erróneo, el resultado es también un concepto equivocado del pecado original. En cambio, bien entendida, nos proporciona el verdadero concepto, a saber, un concepto tal que deje bien a salvo la proposición de que el individuo es a la vez sí mismo y la especie, y además de que el individuo posterior no es esencialmente distinto del primero. En la posibilidad de la angustia, la libertad se desvanece dominada por el destino. En el momento inmediato se reincorpora la libertad en su realidad, pero sabiendo muy bien que se ha hecho culpable. La angustia en su punto más álgido, donde es como si el individuo se hubiera tornado ya culpable, no es todavía la culpa. El pecado no sobreviene, pues, ni como una necesidad, ni como una casualidad. Y esta es la razón de que al concepto del pecado corresponda la providencia. La angustia pagana relativa al destino se da también dentro del cristianismo, donde quiera que el espíritu esté presente, pero sin que todavía haya sido puesto esencialmente en cuanto a espíritu. Este fenómeno nunca es más claro que cuando se analiza el caso de un genio. Por lo pronto, el genio es en cuanto tal una preponderante subjetividad, pero todavía no ha sido puesto en cuanto a espíritu, sino que es precisamente el espíritu quien ha puesto al genio en cuanto tal. En el sentido de la inmediatez puede ser espíritu, y esto es lo que nos llama a error, como si sus dotes excepcionales fuesen espíritu formalmente tal. Pero en todo caso tiene adelante y fuera de sí otra cosa que no es espíritu, y él mismo mantiene una relación exterior con el espíritu. Por eso el genio está descubriendo constantemente el destino, y cuanto mayor sea el genio, más lo descubrirá. Para la falta de espíritu, naturalmente, todo esto no es más que una insensatez, pero en realidad es algo grande. Y lo es porque ningún hombre nace con la idea de la providencia, y está en un craso error el que crea que la va adquiriendo con la educación, sin que por eso vaya yo a negar la importancia de la educación. El genio demuestra su enorme poderío primitivo y casi cósmico cabalmente al descubrir el destino, aunque también entonces demuestra su impotencia. El destino es el límite de todo espíritu inmediato, cosa que siempre es el genio, y por cierto que en un sentido eminente con respecto a todos los demás espíritus de esta categoría. Bien distinta del destino es la providencia, pero esta solo aparece formalmente en el horizonte del pecado. Esta es la razón de que el genio tenga que sostener una lucha gigantesca antes de alcanzar ese nivel. Si en definitiva no lo alcanza, entonces podemos estudiar muy bien en su caso todo lo que concierne al destino. El genio es como una omnipotencia aparte que en cuanto tal querría hacer tambalear el mundo entero. Por eso, para que haya cierto orden, aparece juntamente con el genio otra figura, la del destino. Este no es nada, es el genio mismo el que lo descubre. Y cuando mayor sea el genio, más lo descubrirá, pues esa figura no es más que una anticipación de la providencia. Ahora bien, si el genio se reduce a ser meramente un genio y se vuelve hacia afuera, llevará entonces a cabo las hazañas más asombrosas, y sin embargo, continuamente estará sucumbiendo al destino, si no externa, palpable y visiblemente para los demás, al menos interiormente. De ahí que la existencia del genio sea siempre como una aventura y nunca dejará de serlo mientras no retorne a sí mismo, interiorizándose profundamente. El genio lo puede todo y sin embargo está pendiente de una bagatela que nadie llega a ver, pero que al mismo genio le confiere con su impotencia un poderoso significado.
Esta es la razón de que un subteniente, cuando es un genio, pueda llegar a ser emperador y dominar a todo el mundo, de suerte que no haya más que un solo imperio bajo un solo emperador. Pero también esta es la razón de que estando todo un ejército formando en orden de batalla con todas las condiciones a favor, condiciones que ya quizá no existan un momento después, y tan y tan ansioso de entrar en combate que un nutrido y glorioso grupo de héroes le vaya a pedir de rodillas al emperador que dé cuanto antes la voz de bando, él no pueda darla, pues tiene que esperar hasta el 14 de junio. ¿Y por qué? Porque este era el día de la batalla de Marengo. Esta es la razón de que estando todo preparado y el mismo emperador frente a sus legiones, esperando a que solo salga el sol y con ello sentirse enardecido para pronunciar la arenga que ha de electrizar a los soldados, incluso habiendo salido el sol más espléndido que nunca y constituyendo un espectáculo que lo llenaba todo de entusiasmo y enardecimiento, les llene a todo menos a él, pues sol no amaneció para él tan espléndido aquel día de Austerlitz, y solamente este sol de Austerlitz da la victoria y el entusiasmo. De ahí la inexplicable pasión con que un hombre semejante puede enfurecerse muchas veces contra un hombre pobre cualquiera, con la particularidad de que ordinariamente aquel es un modelo de amabilidad y humanidad incluso con sus enemigos. Pero ay del hombre, ay de la mujer, ay del niño inocente, ay del animalito de la tierra, ay del pájaro con su vuelo, ay del árbol con sus ramas, ay de todos estos en cuanto le estorben lo más mínimo en el momento en el que él está recibiendo sus augurios. Las cosas exteriores en sí mismas no significan nada para el genio. Por eso no puede ser comprendido por nadie. Todo depende de cómo el mismo genio lo entienda en la proximidad de su amigo secreto el destino. Todo puede estar perdido, y tanto el hombre más simple como el más inteligente pueden estar de acuerdo en disuadirle de sus infructuosos intentos. Pero el genio sabe que él es más fuerte que el mundo entero. Lo único que necesita es haber descubierto un comentario que no encierre ninguna duda en torno al texto invisible en que lee la voluntad del destino. Si lo que lee es a la medida de sus deseos, entonces el genio le dice al patrón de su nave con su omnipotente voz: «Avante, patrón, que llevas al César y toda su fortuna». Y puede ser que el genio triunfe en todos los campos, pero en el mismo momento en que recibe tan faustas noticias, quizás suene también una palabra simultánea cuya significación no entienda ninguna de las criaturas, ni siquiera el Dios de los cielos, ya que en cierto sentido ni Dios mismo entiende al genio. Y esta palabra baste para que el genio caiga completamente desarmado. Así está situado el genio fuera de lo común. Es grande gracias a su fe en el destino, y lo es tanto al triunfar como al hundirse, porque tanto si triunfa como si sucumbe se lo debe a sí mismo, o mejor dicho, le debe ambas cosas al destino. Por lo general solamente se suele admirar de su grandeza cuando triunfa, pero en realidad nunca es más grande que cuando cae delante de sí mismo. Esto hay que entenderlo en el sentido que el destino no se anuncia de una manera externa. Al revés, precisamente en el momento en que, hablando humanamente, todo está ganado, es cuando el genio descubre el texto sospechoso y fatal, cayendo completamente vencido. Viéndole caído, uno no tiene más remedio que exclamar: «¿Qué gigante ha tenido que ser el que lo ha derrumbado?». Por eso ningún otro puede hacer esto fuera del genio mismo. Aquella fe que puso a sus pies reinos y países de suerte que los hombres creían estar viendo el desarrollo de un cuento, esa misma fe lo llevó a derribar, y su caída fue un cuento todavía mucho más legendario e insondable. Por esta razón, el genio siente angustia en horas bien distintas a aquella en que sienten angustia los hombres corrientes. Estos empiezan a descubrir el peligro en el mismo momento del peligro. Hasta ese momento están seguros, y una vez pasado el peligro vuelven a estarlo. El genio nunca es más fuerte que en el momento del peligro.
En cambio, la angustia le sobrecoge en un momento antes y un momento después, es decir, en esos dos momentos de fluctuación en que tiene que habérselas con ese gran desconocido que es el destino. Quizás su angustia sea mayor exactamente en el momento después, ya que la impaciencia de la certeza crece en razón inversa a la parvedad de la distancia, puesto que siempre hay más que perder a medida que se acerca la victoria, y más que nunca en el momento mismo de la victoria. Pero el motivo decisivo de tal angustia está en que la consecuencia del destino es precisamente su inconsecuencia. El genio, en cuanto tal, es incapaz de tomarse a sí mismo en cuenta religiosamente y por eso nunca llega al pecado ni a la providencia. Por la misma razón permanece siempre en esa relación de angustia con el destino. Jamás ha existido un genio sin esta angustia, a menos que no haya sido también religioso. Si el genio se mantiene fijo en los límites de su propia inmediatez y de su dirección centrífuga, será entonces grandes y sus hazañas asombrosas, pero nunca alcanzará a sí mismo y será grande para sí mismo. Todas sus empresas se polarizarán hacia afuera, pero el núcleo planetario de las irradiaciones peculiares del genio, si me es lícito emplear este lenguaje, no tendrá nunca existencia propia. La importancia que el genio tenga para sí mismo será siempre nula, o a lo sumo tan sospechosamente nostálgica como el júbilo popular con que toda la población de las Islas Feroe iba a recibir la noticia de que vivía en las islas un nativo de tales méritos verdaderamente inmortales, que había escrito en varias lenguas europeas algunas obras que llenaban de asombro a Europa entera, con las que confería una nueva estructura a todas las ciencias, pero con la particularidad de que este feroano insigne no tenía nada escrito en el idioma isleño. Incluso lo había olvidado de todo en el decurso de los tiempos en medio de tan enormes empresas. El genio nunca llega a ser significativo para sí mismo en el sentido más profundo de la palabra, y en todo caso su significación nunca rebasará los límites que el destino tenga señalados en la esfera de la dicha, la desgracia, la gloria, el honor, el poder y la fama imperecedera. Como se ve, todas estas son categorías temporales. Y es inútil que se busquen otras categorías de más profundo porte dialéctico para delimitar la angustia que sobrecoge al genio. En este orden, el último motivo de su angustia sería el que se le tuviese por culpable, pero de tal suerte que la angustia no se confiera entonces a la misma culpa, sino a una apariencia de ella, como si fuera una mera cuestión de honor. Este estado del alma sería un asunto muy apropiado para una obra poética. Cosas semejantes le pueden suceder a cualquier hombre, pero el genio las tomaría enseguida tan a pecho que ya no le tendríamos luchando con los hombres, sino con los misterios más hondos de la existencia. Hace falta tener coraje, desde luego, para entender que semejante existencia genial es, a pesar de todo su brillo y su gloria y su importancia, un pecado. Difícilmente lo comprenderá así quien no haya aprendido con anterioridad a acallar el hambre del alma llena de nostalgias. Y sin embargo, es así. Y no es ninguna demostración en contra del hecho posible de que tal existencia sea dichosa hasta cierto punto. En realidad, se pueden considerar sus dotes excepcionales como un medio de distracción, sin que en ningún momento de su empleo lleguen a elevarse por encima de las categorías en que radica lo temporal. El genio y el talento solo se legitiman en su sentido más profundo, cuando uno reflexiona religiosamente sobre sí mismo. Consideremos, por ejemplo, un genio como Talleyrand. Bueno, no sé cómo se pronuncia eso. El príncipe de Talleyrand. ¿Quieren que hagamos una pausa primero antes de ir a este ejemplo? Uy,
dice Macan. Pero falta poquito para terminar, eh, un poquito para terminar el punto, ¿no? Ah, bueno, perdón. Ahí entonces retomo. En él se daba sin duda alguna la posibilidad de reflexionar más profundamente sobre la vida. Pero Talleyrand no quiso seguir este camino, prefirió seguir yendo aquellos impulsos que le volcaban hacia afuera. Su admirado genio de la intriga se desplegó de una manera extraordinaria. La fuerza de su elasticidad y el grado de saturación de su genio, para usar una expresión que los químicos emplean en el caso de los ácidos corrosivos, han llenado de asombro a todo el mundo. Pero con todo esto nunca dejó de pertenecer a la temporalidad. ¿Qué gran genio religioso podría haber sido Talleyrand si hubiera desdeñado la temporalidad como pura inmediatez y se hubiera vuelto hacia sí mismo y hacia lo divino? Mas también de haberlo sido, ¿qué tormentos no habría tenido que soportar? Seguir las categorías de la pura inmediatez siempre es una cosa fácil en la vida, séase grande o pequeño. Claro que la recompensa también es proporcionada, lo mismo para el grande que para el pequeño. Y el hombre que, falto de la suficiente madurez espiritual, no comprenda que incluso una gloria inmortal a través de todas las generaciones de la historia no es más que un valor temporal, ni comprenda que tales cosas cuya búsqueda mantiene a tantas almas humanas sin poder conciliar el sueño, acuciadas por el deseo y por el ansia de ellas, son bien míseras en comparación con la verdadera inmortalidad que está destinada a todo hombre y que si solamente estuviese reservada a uno solo, sería lo bastante como para que todos los demás sintiéramos razonablemente una auténtica envidia, ese hombre desde luego no llegará muy lejos en su explicación del espíritu y de la inmortalidad.